amó, vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. Estos son los hombres santos, amigos de Dios, insignes en la predicación de la verdad divina. Buenos días para todos. Buenos días. Queridos hermanos, celebramos hoy esta memoria de San Cirilo, monje, y San Metodio, obispo. Son los patronos de Europa. Nos encomendamos hoy a la intercesión de estos santos. Oramos también en esta Eucaristía, en acción de gracias por la vida del presbítero Edgardo Grimaldi, para que Dios te bendiga abundantemente. También oramos en acción de gracias a San Caralampio de la familia Bustillo Andino, acción de gracias al Señor de Esquipulas, acción de gracias a Miguel Arcángel de la familia Rodríguez Midense, acción de gracias a Jesús y María por la vida de Sara Isabel Castañeda Sosa y Ricardo Fu Cooper, acción de gracias a San Juan Pablo II de parte de Sara Isabel Castañeda, al Santísimo por la salud de Magno Núñez y del niño Said Benjamín Rodríguez, petición a San Miguel Arcángel. Oramos también por el eterno descanso de María del Pilar Villar, Telma Iris Villela, Silvia Julieta Martínez, Dagoberto Gómez Suazo, Cristina del Carmen Montalvo, Marta Cerruclés, Antonio Urbina Gutiérrez, Ismael Osande, Cristina Chávez Torres, Juan Carlos González, María Josefa Villar, Óscar Jesús Canales, María Simona Ramírez, Carlota Costa, José Víctor Vázquez, María Suyapa López, Fausto Morales Martínez, Juana Cerón Canales, Esteban Medina, Benicia Núñez López, Gladys Isabel García, Lucio Velázquez, Anita de Jesús Ortiz, Edulia Adriana Laínez, Juan Carlos Videa, María Marta Fuller, Francisco Javier Osorio, Gloria Mirna Chavarría, Berta Oneida Flores, Juan Valladares Barahona, Argentina Chávez, Gerson Calixto Barrientos, Salame Boto, Lilian Chávez de Salamé, Antonio Guzmán Sánchez, Juan Manuel Midense, Ana Josefa de Midense, Liano Pineda, Josefina Pineda, Conrado Adonai Figueroa, José Simón III, Rosa Amelia Rodríguez, Leticia Sánchez Bustillo, José Inés Díaz, Isabel Torres Elvir, Tutu Sosa Alvarado, Carol María Smith, Rolando Alberto Cepeda, Ernestina Sánchez Serna, David Alonso Cruz, Remberto Rodríguez, María Josefa Maya, Ramón Castejón Ramos, a las ánimas del purgatorio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Antes de participar de estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Y sabiendo que Dios es rico en misericordia, digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor,
Oremos. Oh Dios, que iluminaste a los pueblos eslavos mediante los trabajos apostólicos de los santos hermanos Cirilo y Metodio, concédenos la gracia de aceptar tu palabra y de llegar a formar un pueblo unido en la confesión y defensa de la verdadera fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pongamos atención a la palabra. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquel tiempo, Jeroboam, siervo de Salomón, salió de Jerusalén y se encontró por el camino al profeta Ahías de Silo, que llevaba puesto un manto nuevo. Estaban los dos en el campo. Ahías tomó su manto, lo rasgó en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam: toma 10 pedazos, pues el Señor Dios de Israel te manda decir: voy a rasgar el reino de Salomón. A ti te daré 10 tribus, y a Salomón solo le daré una, en consideración a David mi siervo y a Jerusalén, la ciudad que elegí entre las tribus de Israel. Y desde entonces hasta el día de hoy, Israel se separó de la casa de David. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. No tendrás otro Dios fuera de mí, ni adorarás a dioses extranjeros, pues yo, el Señor, soy el Dios tuyo, el que te sacó de Egipto, tu destierro. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. Pero Israel no oyó mi voz y mi pueblo no quiso obedecerme. Los entregué por eso a sus caprichos y los dejé vivir como quisiesen. Israel, cumple mis mandatos. Ojalá que mi pueblo me escuchara y cumpliera Israel con mis mandatos. Yo al punto humillaría a sus enemigos y sentirían mi mano sus contrarios. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor.
Queridos hermanos, hemos sido partícipes al escuchar estas lecturas, la primera lectura de la destrucción prácticamente de la monarquía y sobre todo del pueblo de Israel, con el rey Saúl, después con el rey David, luego con el rey Salomón, y ya con el hijo de Salomón se vino abajo, se vino a pique todo. Y es que el pecado trae consecuencias. Si bien es cierto, yo soy el que cometo un pecado, pero el pecado que yo puedo cometer puede traer consecuencias en los que están alrededor mío. Por eso es necesario reconocer nuestras faltas, por eso es necesario cambiar nuestra actitud, porque si no entonces vamos enredando, como hemos dicho en estos días, y eso de ir enredando es ir uniendo o atrapando a otros en nuestras realidades o en nuestros pecados. Por eso necesitamos el sacramento de la reconciliación, por eso necesitamos soltar nuestros pecados, porque en la medida que vamos guardando tanto pecado en el corazón, vamos enredando y vamos como el efecto de los huracanes que van arrastrando todo lo que está alrededor, se lo van atrapando y lo van metiendo en el huracán. Pues así son los pecados, ¿no? O sea, vamos metiendo en nosotros, en nuestra vida, a otros hermanos por nuestros pecados, ¿no? Porque no nos apartamos del mal y vamos entonces atrapando. Necesitamos soltar todo eso para acercarnos a la gracia de Dios. Consecuencia de eso entonces, queda destruido el pueblo de Israel. Digo destruido porque se separa o se divide. Una parte queda en la parte de Judá, la tribu de Judá, que es donde está Jerusalén, de ahí viene el nombre de los judíos, de la tribu de Judá, y la otra parte, que serán las 10 tribus del norte, que luego será Samaria o Samaria, y toda esa parte, esa zona, ya lo escucharemos mañana, como Jeroboam va a mandar a hacer unos altares para que no vayan hasta Jerusalén, y eso entonces trae la idolatría en esa parte norte y se termina destruyendo. Y dice el texto de hoy que ya nomás volvieron a ser pueblo unido. Lo que fue 12 tribus quedaron separados. Ya habían conflictos antes, ¿no? Pero como aquí no hablamos más que de la parte pastoral, no estamos hablando tanto de la parte histórica, ¿no? Porque si hablamos tendríamos que estudiar todo lo que sucedió, y aquí solo hemos visto algunos textos, pero ya quedará de cada uno de ustedes estudiar un poquito más. Pero hablamos de la parte pastoral, las consecuencias que puede traer cuando nos cerramos a la gracia de Dios. Cuando se cierra el corazón a la gracia de Dios, entonces viene la destrucción. Necesitamos pedirle, como Salomón al principio, un corazón sabio. Lo hemos venido repitiendo para que no se nos olvide, ¿no? Corazón sabio, no dejar que entre la división a nuestra vida, porque entonces ya, como les decía ayer, citando las palabras de Jesús, todo reino dividido va al fracaso. Todo corazón, cuando entra en divisiones, va a la ruina, va al fracaso. Por lo tanto, es poner a Dios en primer lugar, dejar a Dios ser Dios. Por cierto, que hoy día del amor y la amistad, ¿no? Feliz día a todos, ¿no? Del amor y la amistad. Todos somos hermanos y amigos, ¿no? Pero hoy día, en el día del amor y la amistad, habría que evaluarnos en esa línea. ¿A quién amamos en primer lugar? Porque muchas veces tenemos nosotros demasiados afectos y demasiados apegos a las cosas del mundo y a los afectos de amor para con la otra persona. Y entonces desplazamos a Dios y ponemos los afectos en primer lugar. Y como dice Jesús, ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. La pregunta es, ¿de qué pasamos hablando? Y ahí, esa es como la medida o el termómetro para saber quién es el que ocupa el primer lugar en nuestra vida, de lo que pasamos hablando todos los días. Si solo pasamos hablando del esposo, que mi esposo aquí, que mi esposo allá, que mi esposo esto, que obviamente cosas positivas, ¿no? Que mi esposo es esto, que mi esposo es bien cariñoso, que mi esposo es amoroso, entonces tu primer lugar o tu ídolo es tu esposo. Desplazaste a Dios por poner a tu esposo. O hay quienes idolatran tanto a sus hijos, es que mis hijos son buenos, que mis hijos son los más bonitos del barrio, que mis hijos son esto, que mis hijos aquí, Entonces significa que solamente hablas de tus hijos, solamente tienes a tus hijos como dioses. Ya Dios ocupó otro lugar. Es que mi trabajo esto, que mi trabajo aquello, que mi trabajo... Entonces, ¿qué significa eso? Es que el dinero aquí, dinero allá. Vayamos pensando de qué pasamos hablando todos los días. Y eso es prácticamente nuestro ídolo, nuestro Dios. Y desplazamos a Dios y lo mandamos a otro lugar. Necesitamos ponerlo a Él en primer lugar, hablar de Dios, porque lo demás viene por bendición. Cuando se ama a Dios sobre todas las cosas,
se comprende el amor al esposo, a la esposa, a los hijos, a los papás, a los amigos, a quien sea, pero desde Dios. Pero si invertimos y amamos más, tenemos más valor a los afectos o a las cosas del mundo, entonces viene la división. Y todo pueblo dividido, todo corazón dividido va a la ruina, va al fracaso. Ya lo terminaremos de escuchar mañana. En el Evangelio que hemos escuchado ahora, Jesús ya regresa, había estado en Tiro, regresa otra vez a Galilea y dice que le llevan a un hombre sordo y tartamudo. Fíjense bien, no hay personas mudas, está mal dicho. Cuando vemos a una persona que no habla como nosotros, así que no expresa las vocales y las consonantes, entonces le llamamos el mudo o el mudito o la mudita, está mal dicho. La persona es solamente sorda, no hay mudos, porque la persona que no puede hablar, pronunciar las consonantes y las vocales y forma palabras, es porque nunca ha escuchado el sonido de ellas, porque de repente nació sordo y entonces no expresa las vocales y las consonantes, pero no es mudo, porque ustedes han escuchado, y perdón con los hermanos que tienen esta limitación, pero ellos hacen sonidos, hacen entonces ellos gesticulan, ellos sacan sonido, y si pudieran escuchar podrían hablar, solo que como nunca escucharon cuál es el sonido de la vocal y de las consonantes, por eso no hacen el sonido de ellas, pero sí podrían hablar. Quizá el mudo en todo caso sería que nos quitaran las cuerdas vocales y ahí sí quedaríamos sin poder hablar, ahí sí ya seríamos mudos, pero el problema es sordera, tienen problema de ser sordos, por lo tanto no les digamos muditos, digámosle sordos, y hay que cambiar nuestro lenguaje. ¿Por qué van a decir ustedes, padre, pero en la Biblia dice sordomudo? No, es que en este caso dice tartamudo y lo deja bien claro. ¿Por qué era tartamudo? Porque la sordera de este hombre no era física, sino espiritual. Y es ahí donde sí hay mudos espiritualmente. Si en la parte física no hay mudos, en la parte espiritual sí lo hay. Sí podemos ser mudos cuando no sabemos escuchar la voz del Señor. Dice que la gente lo llevó al hombre donde estaba Jesús. Lo llevan. Y posiblemente esta gente tanto hablaba que lo tenían aturdido también al hombre. Habría que pensar en eso también. Hay muchos elementos que hablar de este texto. La gente que lo lleva posiblemente sea gente que habla mucho. Si ustedes han estado en una reunión donde todos hablan y gritan y uno queda así como aturdido, como confundido de tanto que habla la gente, hay gente que grita, hay gente que no habla, grita para hablar, ¿no? Entonces uno queda como aturdido de tantos gritos que le toca escuchar y gritando por aquí, gritando por allá, y entonces queda aturdido. Y posiblemente este hombre estaba así, toda la gente queriendo hablar al mismo tiempo, y entonces el pobre hombre estaba sordo y tartamudo. Porque ¿de qué iba a hablar si no escuchaba nada? Porque había muchos gritos. Y muchas veces así suele suceder en nuestras vidas. Cuando venimos a hacer oración, por ejemplo, nos volvemos sordos. ¿Por qué? Porque solamente nosotros hablamos. Hablamos sí, pero sordos. Porque estamos hablando. Y dice el Señor, espérate, que quiero hablar yo. No es que quiero hablarte, Señor, hablando. ¿Se fijan? Vean las oraciones que nosotros hacemos. Solo nosotros hablamos. Es raro la vez que vengan a sentarse ustedes ahí al Santísimo y se queden sin pensar en nada, o sea, solamente escuchando la voz, solo contemplando al Señor ahí en la custodia. Pero no, desde que entramos ya vamos, Señor, aquí vengo y empezamos aquella lista de peticiones y oraciones y en fin. Entonces, como no callamos, no escuchamos y necesitamos escuchar. Como les digo, el problema es que prácticamente la sordera espiritual, no tanto una sordera física, posiblemente, no lo dice el texto, pero pensándolo bien es una sordera, porque era tartamudo, era una sordera espiritual que lo llevaba a ser tartamudo. ¿De qué iba a hablar este hombre si no podía escuchar nada? Luego, yo les he dicho en otras ocasiones que tal vez algún día llegue allá por Roma y le diga al Papa que le agreguemos, obviamente es una tontera que estoy diciendo, ¿no? Pero que le agreguemos al momento de escuchar el Evangelio, ustedes saben que hacemos la señal de la cruz, y lo he dicho aquí varias veces, que hagamos la señal de la cruz en la frente, en los labios y en el pecho,
¿Por qué hacemos eso? Hay gente que lo hace de forma mecánica y ni sabe por qué lo está haciendo. Abre, Señor, mi mente para comprender tu palabra, abre, Señor, mis labios para proclamarla y abre, Señor, mi corazón para vivir la palabra. No solamente es comprender, no solamente es hablar, sino también vivir la palabra. Pero no sería descabellada la idea de hacerlo primero en el oído. Señor, abre primero mi oído para poder escuchar la palabra, comprenderla, proclamarla y vivirla. De primero oírla, porque muchas veces están aquí ustedes de cuerpo presente, uno sabe que están aquí, pero uno se da cuenta cuando andan allá pajareando, andan allá, peor cuando están dormidos, ¿no? Uno los ve, uno está viéndolos, uno sabe, y uno dice, está aquí, está con los ojos abiertos, pero escuchando no, y uno los conoce, uno sabe, cuando están de aquí, uno como lo está viendo, uno sabe, tal persona está más metida en otro pensamiento, no lo ve, es que se nota en la cara. Cuando uno está ahí en otras cosas, uno lo sabe. Cuando se están pendientes, están así como en expectativa, pero cuando andan perdidos pensando en lo que tienen que hacer después de salir de la misa, entonces uno se nota, ¿no? Se nota fácilmente en la cara y entonces nos vuelve sordos. Por eso es necesario en el oído primero. Yo les recomiendo siempre, ya que no lo van a poner como rito, obviamente, hagámoslo cuando vayan entrando a la iglesia, cuando vengan a misa, cuando vayan entrando, ponen un pie dentro de la iglesia, háganlo en el oído. Efetá, ábrete oído, porque quiero escuchar la palabra del Señor. Atentos, no ser sordos, porque luego entonces, ¿de qué vamos a hablar? Si no hemos escuchado nada, de nada. Le pueden preguntar, ¿y de qué habló? ¿Fuiste a misa? Sí. ¿Y de qué decían las lecturas? A saber, no las escucharon pues. ¿Por qué? Porque estábamos sordos, estábamos pensando en otras cosas, entonces necesitamos hacerlo en el oído. Efetá, ábrete oído. Pues bien, el Señor hace oír a este hombre. Fíjense bien que le dice, imponle las manos. ¿Y qué hace Jesús? Le tocó, le metió los dedos en el oído al hombre y con la saliva le tocó la lengua. Lo hace uno con él. Eso es ya intimidad. Y lo hace uno con él en esa intimidad de amor. Y le hace escuchar la voz de él. Y le hace uno con él de todo sentido, ¿no? Porque le pone saliva en la lengua. Lo hace uno con él. Un discípulo, aquel que era sordo por el pecado, ahora podrá escuchar atento la palabra del Señor. Y le dice, no se lo diga a nadie, secreto mesiánico. Y esto, pues, ¿cómo se va a quedar callado? Si era un milagro que Jesús había hecho, una persona que era sorda podía escuchar. Y entonces, eso lo voy a explicar después, el secreto mesiánico, porque no nos queda mucho tiempo ahora, pero el secreto mesiánico tiene que ver mucho aquí, lo que Jesús dice, no se lo diga a nadie. Pero luego dice la gente, que bien lo hace todo. Y es que Jesús no hace cualquier cosa, Jesús lo hace bien todo. Si no veamos nuestra vida, si no examinemos nuestro corazón, que bien lo hace todo. Sobre todo cuando nos abrimos a la gracia de Dios, cuando estamos dispuestos a escucharle a Él, cuando estamos dispuestos a hablar de Él, podremos comprender que bien lo hace todo. Sobre todo porque hace maravillas en nuestros corazones, hace prodigios a nuestro favor, si lo dejamos nosotros a Dios ser Dios en nuestros corazones y no dejamos que la división entre a nuestras vidas. Hemos entregado nuestras vidas al Señor, no hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor y ahora nos da su vida eterna. Bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la festividad de San Cirilo y San Metodio y concédenos una gran sinceridad de corazón para poder agradarte siempre por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo darte gracias. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque permites que tu iglesia se alegre hoy con la festividad de San Cirilo y San Metodio, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, santo eres mi Dios, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, santo eres mi Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el cardenal Óscar Andrés, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección: María del Pilar, Telma, Silvia, Dagoberto, Cristina, Marta, Antonio, Ismael, Cristina, Juan Carlos, María Josefa, Óscar, María Simona, Carlota, José Víctor, María Suyapa, Fausto, Juana, Esteban, Benicia, Gladys, Lucio, Anita, Edulia, Juan Carlos, María Marta, Francisco, Gloria, Berta, Juan Valladares, Argentina, Gerson, Fuad, Lilian, Antonio, Juan Manuel, Ana, Liliano, Josefina, Conrado, José Simón, Rosalimelia, Leticia, José Inés, Isabel, Tutu, Carol, Rolando, Ernestina, David, Remberto, María Josefa, Ramón, las ánimas del purgatorio y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Dese fraternalmente la paz. Cordero, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosas, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los que viven en la Eucaristía por medio de comunicación, hagan también su comunión espiritual. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías, ¿qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte. Quisiera poder enfrentarte, amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús. Contigo mi camino es difícil, me exiges abrir un nuevo horizonte en la soledad de mis noches.
no puedo abandonarte. Jesús, en mí penetraste, me habitaste, triunfaste, Dios vives en mí. Amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús. Oremos. Oh Dios, Padre de todos los hombres, que nos haces participar de un mismo pan y un mismo espíritu, como anticipación del convite eterno, te pedimos en esta memoria de San Cirilo y San Metodio, que quienes formamos la multitud de tus hijos, manteniéndonos en la unidad de la fe, edifiquemos unánimes el reino de la justicia y de la paz, por Jesucristo nuestro Señor. Dirigimos a nuestra Madre Santísima, le encomendamos a ella nuestra vida, nuestra familia, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A dar testimonio del amor de Dios, pueden ir en paz. Gracias a Dios. Feliz día para todos. Gracias. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo seas, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén, amén.